Empezar yo. Muchas gracias por venir a todos a esta sesión. Hoy vamos a hablar un poco de integraciones, de qué opciones tenemos para integrarnos con Salesforce. Veremos que hay varios tipos de integraciones. Y bueno, pues empiezo presentándome. Yo me llamo Laura Díaz. Aquí tienes mi contacto de Twitter por si queréis contactarme después. Soy líder del grupo de desarrolladores de Ginebra en Suiza. Como veis, soy española. Y llevo ya aquí unos añitos y, bueno, conozco a Agustina y a Julio de coorganizar Dreamolé, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Es un evento que sucede cada año, excepto este año que por el virus no ha sucedido. Y, bueno, pues nada, que soy Business Analyst en Isobar y ya está. Bueno, yo soy Julio Fernández. También soy compañero de Laura y de Agustina, bueno, de los organizadores de Dreamolé, ¿no? Yo llevo el grupo de desarrollo de Sevilla y nada, soy Salesforce MVP desde el año pasado. Laura también lo es. Y nada, bueno, pues aquí vamos a hablar hoy un poquito de integración. Y aquí está mi Twitter y por si queréis contactar más adelante. Vale, buenas tardes a todos. Soy Agustina García. Yo soy Engineer Team Lead en Financial Force. Llevo el grupo de developers de Bilbao. Si alguna vez pasáis por aquí y os apetece uniros de forma presencial cuando nos dejen o dar una charla, pues más que bienvenidos. Y bueno, como ellos también han comentado, yo fui una de las organizadoras en las primeras ediciones de Dreamolé. Nada, cualquier pregunta, duda, etcétera, podéis contactar conmigo también a través de Twitter. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Laura, vamos a hablar de integraciones hoy. Vamos a ver los diferentes tipos de integraciones, no solo dentro de Salesforce, tanto declarativas como con código, sino también a través de MuleSoft, que es la solución por la que Salesforce apostó a la hora de tratar con integraciones externas. Vamos a ver un poquito de conceptos de lo que es cada cosa y luego vamos a ver demos, porque es lo que nos interesa. Aquí vamos a ver más demos que otra cosa. Si me pasas la diapo. Esto es simplemente para justificar un poco por qué necesitamos las integraciones, ¿no? Vivimos en un mundo en el que tenemos servicios, datos, un montón de dispositivos, un montón de sistemas y en el que todos estos sistemas tienen que estar hablando entre sí, ¿no? Pues esa manera de hablar entre sistemas es lo que justifica las integraciones. Un ejemplo muy simple es un viaje en taxi, ¿no? Hace unos años, para ir en taxi de un punto a otro, tú tenías que llamar al taxi, pararlo, decirle a dónde ibas. Una vez que llegabas ya le dabas el dinero al taxista, tal y cual, ¿no? Entonces, son un conjunto de transacciones que ahora, hoy en día, se hacen en una simple transacción de cara al usuario. O sea, el usuario lo que hace es, dice, quiero ir aquí y te llega el taxi, te recoge y cuando te has bajado ya te ha cobrado. Todo eso, desde el punto de vista de usuario, parece que es una sola transacción, pero al fin y al cabo son todas las mismas transacciones que antes eran independientes, integradas en una sola transacción. Entonces, es un ejemplo muy visual y muy de diario de lo que de las ventajas que tienen las integraciones, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de las integraciones que tenemos con Salesforce, cualquier tipo de sistema es posible que lo conectemos a Salesforce o Salesforce lo conectemos a cualquier tipo de sistemas. Vemos aquí desde móviles, relojes conectados, otros sistemas, cosas de IoT, de planchas, cosas así, ¿no? Entonces, lo que podemos tener es conectar Salesforce a través de las APIs, tanto de entrada desde otros sistemas hacia Salesforce como de salida desde Salesforce hacia otros sistemas. Podemos bien escribir Salesforce nos provee con endpoints que son out of the box,
automáticamente cuando creamos objetos. Entonces, esos están ya disponibles, los podemos llamar desde otros sistemas, pero también podemos construir nuestras propias endpoints o URLs que den los datos que queremos construyendo nuestras propias APIs en Salesforce, ¿vale? Siempre que hagamos este tipo de integraciones, Salesforce nos va a asegurar que la seguridad siempre está presente, tanto la seguridad de que no puedan accederse a los datos por otros sistemas, que pueda haber ataques, pero también la seguridad en tanto al perfil del usuario o los datos que queremos que se estén accediendo, ¿vale? Entonces, un perfil no va a poder acceder a una serie de datos si no le hemos dado sus permisos, tampoco a través de las integraciones, ¿vale? Se rige el mismo principio que teníamos antes. Como hemos comentado un poco, hay muchos tipos de integraciones, ¿vale? Que podemos tener y que la plataforma Salesforce nos permite tener. Tenemos las integraciones sin código, que básicamente son integraciones con point and click, como Salesforce Connect, Heroku Connect, External Services Wizard y External Objects. De esos veremos ahora algunas demos. No vamos a ir uno por uno porque es un tema muy, muy amplio, pero de algunos de estos tipos de integraciones sí que tenemos demos, ¿vale? Luego tenemos las integraciones con código, como hemos dicho, podemos escribir nuestras propias APIs o podemos hacer callouts o podemos hacer llamadas desde Salesforce hacia otros sistemas o desde otros sistemas hacia Salesforce, y esto podemos hacerlos con los protocolos REST y SOAP, con las APIs de REST y SOAP, con la Book API, Streaming API, los APIs REST Endpoints, que veremos ahora en un momento una pequeña demo, o con Apex HTTP Callouts, que también veremos una demo. Y luego tenemos, por último, opciones mixtas, que serían los Platform Events y el IoT Explorer, que requieren de algo de escritura de código, pero también se hacen con cosas de point and click, ¿vale? Estos dos últimos sí que no vamos a hacer ninguna demo porque es un tema demasiado extenso para hoy. Hay unas charlas muy buenas, de hecho, Pedro tenía una muy buena. Que seguramente esté disponible en YouTube, pero bueno, le diremos para ver si puede mandar el link, ¿vale? De Dreamolé está en el primer Dreamolé. Tienes toda la razón, sí. Me sonaba a mí. Vale, pues esta transparencia, aunque parece un poco que puede agobiar porque hay un montón de cuadritos y dibujos y tal, básicamente lo que intenta explicar es lo que Laura ya ha comentado. Salesforce va a proporcionar una forma de hacer una integración desde un sistema externo hasta Salesforce y desde Salesforce hasta un sistema externo. Entonces, por ejemplo, Laura, aquí tenía algunas animaciones. Se puede ir dándole clic, así vale. ya van viendo mejor. Por ejemplo, si tenemos una aplicación hecha en Java o en Node, alojada en Heroku, podemos conectar con Salesforce a través de la API de CRUD, la SOAP REST o la Bulk API. Si le das de nuevo a la animación. Luego, sin embargo, si lo que necesitamos es crear algo custom y no solamente obtener la información que Salesforce puede proporcionar a través de las APIs que ellos tienen ya, podemos nosotros crear nuestra propia custom API, ya sea a través de Web Services o a través de REST. Siguiente. Si lo que más nos gusta a nosotros es hacer una integración con Clicks No Code, con Salesforce Connect y External Objects, podemos obtener esa información. Es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante y vamos a hacer demo. Siguiente. Y por último, si lo que queremos hacer es acceder a un sistema externo, podemos hacerlo a través de los Apex Callouts o de Outbound Messages o, si le damos de nuevo, Laura, gracias, a través de Streaming API y Platform Events, nos van a ayudar a poder mandar información a estos sistemas externos. Platform Events es una pena no tener tiempo, pero la verdad es que es una feature muy, muy, muy buena, ya que de forma automática podríamos estar mandando constantemente información a un sistema externo y ellos poder hacer, este sistema externo poder seguir haciendo actividades con esos datos. Siguiente. Bueno, y a la hora de poder trabajar con las APIs, no es tan fácil poder testear una API que nosotros creemos
como por ejemplo crear un botón y ver que se ejecuta un trigger cuando le das al botón. Pero para ello existen algunas herramientas externas que nos ayudan a saber si la API que hemos creado, sobre todo si hacemos una API custom, funcionan bien. Aquí tenéis diferentes herramientas, por ejemplo, Workbench, Postman, Salesforce DX, pero aunque últimamente Salesforce está apostando más por Postman y por Salesforce DX, ya que Workbench está teniendo algún problema con seguridad, como Postman ya hizo algunas demos Pablo en su sesión, vamos a hacer hoy la demo con Workbench. Y bueno, aquí justo antes de pasar a la demo queríamos comentaros un poco que Salesforce, como hemos visto en la otra slide que presentaba al principio de los tipos de integraciones, podemos hacer integraciones utilizando los protocolos o las APIs REST o SOAP, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos una u otra? Pues dependerá un poco del tipo de sistemas que queramos conectar, ¿vale? Hay sistemas que no nos permiten conectar por REST y son un poco posiblemente más antiguos y estén un poco ligados más al cliente servidor, un poco este tipo de sistemas más antiguos, ¿no? La diferencia es básicamente no hay tanta, ¿no? Bueno, la forma de escribir el código sí que es diferente. Las APIs REST son un poco más ligeras y un poco más estandarizadas, digamos, y muchísimos sistemas las saben conocerlas. Pero bueno, como os decimos, se pueden utilizar las dos independientemente, sin ninguna otra consideración, simplemente pues el saber qué tipo de sistemas y qué protocolos puede soportar esos sistemas que estás integrando. Pero Salesforce lo soportamos. Vale, y si queremos empezar por algún sitio, algo muy sencillo, para poder empezar a juguetear con las APIs, una buena opción es la API de CRUD. Al final, todos los objetos que nosotros creamos, tanto los objetos custom como los objetos estándar que proporciona Salesforce, tienen endpoints, de forma que ya de por sí, con un formato de tipo REST, tenemos ya URLs montadas con las que podemos visualizar información. Así, por ejemplo, si utilizamos el /subject/ y el nombre del objeto, ya sea account, que es estándar, o custom property /c, vamos a poder visualizar toda la información de estos, todos los registros de estos objetos. Si ponemos el describe, vamos a ver más información, tipo, pues por ejemplo, si el campo se puede borrar, etcétera. Y luego ya si necesitamos información más centrada en determinados campos solamente, pues podemos formar una query. Para ello necesitamos tener un pequeño conocimiento de SQL y con el formato REST igualmente se saca la información. Muy bien, pues vamos a ver esto un poco en una demo cortita, como os he comentado Agustín, lo haremos en Workbench, se podría hacer en Postman sin ningún problema y de hecho, bueno, pues, si queréis hacerlo, después repetirlo después de esta charla, podéis hacerlo, pero lo que también me gusta mucho de Workbench es que te permite ver cuáles son los endpoints y las URLs de forma bastante gráfica y bastante simple. Workbench, básicamente la URL es workbench.developerforce.com, ¿vale? Cuando entráis tenéis que loguearos con una org y lo que tenéis que hacer para ver el REST Explorer, vamos a explorar todas las endpoints de REST, es ir aquí a Utilities, REST Explorer. Bueno, como veis me tengo que volver a loguear, como os comentaba. Y ya estaría, ¿vale? Si lo que tenemos aquí es, en el REST Explorer, pues tenemos la URL que vamos a llamar para obtener la información, el endpoint, que también se llama, y luego tenemos los diferentes métodos que podemos llamar, ¿vale? Si queremos un get, post, put, patch, delete o head, que son todos los métodos que tiene este protocolo REST, ¿vale? Si yo hago un get a la versión de 48, pues vamos a ver que me da varios endpoints que ya tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las tabs, podríamos ver todos los tipos de tabs que tenemos, ¿vale? Esto básicamente es la respuesta que nos daría cuando llamáramos aquí, que también podríamos ver cómo es la respuesta en HTML, ¿vale?
Si lo que queremos es, por ejemplo, decir un poco como Agustín había dicho, llamar al objeto, ¿vale? Déjame quitar la respuesta, ¿vale? Podríamos hacerlo, pero bueno, este es el del tab. Sí, tenía yo una por aquí preparada. Aquí. Sí, no me confundo. Como un poco el tema de este campamento siempre ha sido la cerveza, los tipos de cervezas y las cervecitas, pues tenemos un objeto custom que se llama cerveza. Si yo ejecuto este endpoint, ¿vale? Si llamo a este endpoint con un método get, vamos a tener la descripción de este objeto y todas las URLs que tenemos diferentes de este objeto, ¿vale? Entonces tenemos que nos puede dar todos los compact layouts, que nos puede dar el describe como comenta Agustina, ¿vale? Si le damos, básicamente estamos llamando y nos da todos los campos que tenemos, nos da todo el tipo de propiedades, ¿vale? Pero si yo vuelvo aquí, también veremos que tenemos, pues por ejemplo, podemos llamar y decirle exactamente que me dé las propiedades de un objeto, de un récord, de un registro particular pasándole el ID. Si yo hago esto, claro, ahora mismo no funciona porque el ID ese no funciona, pero si yo me voy aquí a mi App Launcher y digo cervezas, voy a coger un ID de un registro, para que veáis que también nos puede dar la información, ¿vale? Si yo me cojo un ID y lo pongo aquí, ¿vale? Veis que nos da todos los campos y todos los valores que tienen este objeto, ¿vale? Tampoco tiene muchos campos, pero bueno, veis que tenemos el name, que tenemos todos los que son estándar y algunos custom, ¿vale? También, por último, quería comentaros lo que nos ha comentado Agustina, hacer queries, ¿vale? Que se pueden hacer. Entonces, lo que podríamos hacer es, dejamos siempre esto que al final es la versión sobre la que estamos haciendo la llamada, le ponemos el query, la marca tal, y le ponemos el tipo de campos que queremos traernos de ese registro, ¿vale? Entonces, en este momento no vamos a hacer ninguna query donde haya un where, donde haya una limitación, un filtro. Entonces, quiero traerme todo el campo ID, el nombre y el email de los contactos que haya en esa org, ¿vale? Si yo lo ejecuto, pues me va a decir que tengo 20 registros, ¿vale? Y de ahí, pues, si yo pincho en uno de ellos, simplemente me ha traído los 3 campos que yo le he dicho, ¿vale? Si yo quitara ahora email, para asegurarme que no me confundo con los máses y esas cosas, lo voy a quitar. Ahora ya solo me ha traído el ID y el nombre, ¿vale? Aquí con esto podéis jugar mucho, pero ya, como os he comentado, a mí lo que más me gusta es eso, que podéis ir navegando un poco sobre cuáles son las URLs que tienes, ¿vale? Bueno, pues eso sería la demo y te paso, Agustina, voy a dejar de compartir. Vale. A ver. Otra de las cosas que me gusta a mí mucho del Workbench comparada con Postman es la gestión del login, que simplemente le das, si tú estás en la org logueado, le das y te obtienes los logins de ahí. Sin embargo, con el Postman tienes que lanzar la query de la petición de autorización y tienes que guardar el token y demás a la hora de refrescar. Es complicadillo, sí. Vale, me está diciendo que no puedo, vamos, que no le había dado permisos para poder grabar la pantalla y voy a tener que salir de Google. Laura, ¿podemos continuar con la parte de MuleSoft, por ejemplo, que yo no estoy ahí, y luego volvemos a mi parte? ¿Te parece que sigamos con la con código? Venga. Venga, pues vuelvo a compartir yo, ¿vale? Venga, gracias. Nada. Gajes del oficio. Sí. Vale, bueno. Pues Agustina os iba a comentar, bueno, ahora en cuanto vuelva, ella os va a enseñar varias opciones para hacer integraciones con Point and Click, ¿vale? Y yo lo que os voy a enseñar es una pequeña demo de cómo hacer integraciones bueno, antes de entrar a la demo, cómo podemos hacer las integraciones o cuál es la estructura para hacer callouts escribiendo código en Apex, ¿vale? Para hacer web services o hacer un callout hacia otro sistema, ¿vale?
El ejemplo que tenemos aquí o la estructura que tenemos aquí es básicamente utilizamos esta clase que es el HTTP request y lo que hacemos es pasarle un endpoint que si os acordáis es exactamente lo que acabamos de ver ahora en Workbench, le pasaríamos toda esa URL a la que queremos llamar. Le pasaríamos el método, si es un get, un put, un delete, etcétera, y le pasaríamos el body, que sería los datos que queremos enviar o que queremos pasarle, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es instanciar una nueva clase HTTP y mandamos la request y simplemente esperamos aquí la respuesta que podríamos pasar por pantalla, ¿vale? Veis que son básicamente este código siempre es igual y podéis copiarlo de uno a otro. Simplemente tenéis que tener cuidado de bien pasar los parámetros que son y seguir esta estructura, ¿vale? Ahora lo veremos en un ejemplo en un segundo. Y el siguiente que quería enseñarlo es cómo podemos hacer nuestras propias APIs, ¿vale? Eso es si queremos desde Salesforce llamar a otro sistema llamándole a otra URL, pero esto es para recibir una inbound call, ¿vale? De otro sistema hacia Salesforce, que nos creemos nuestro propio endpoint en vez de utilizar esos out of the box que os enseñaba en Workbench. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es poner esta anotación de que es un resource REST, ¿vale? Que es un recurso REST. Y le ponemos cuál va a ser la URL, ¿vale? A la que vamos a llamar. Básicamente, cuando llamamos a esta URL con el método get, que también tenemos esta notación que tenemos que poner HTTP get, ¿vale? Lo que vamos a hacer es devolver una lista de propiedades, ¿vale? Y le ponemos aquí este método que hacemos una query con la lista de propiedades y le debemos las propiedades, ¿vale? No voy a ir tampoco hasta el detalle de esto y este tipo de APIs nos la vamos a enseñar en una demo, pero bueno, era para que vierais un poco cuál es la estructura y podáis tener una idea de cómo se haría, ¿vale? Y esta slide era de Agustina, pero se la voy a quitar. Ya estoy aquí, ya estoy de vuelta, sí. Mira, recupérate. Vale, bueno, después de esta parte ya volvemos a la parte de Salesforce Connect. Pero bueno, de aquí lo que queríamos comentaros es que si nosotros trabajamos normalmente con herramientas declarativas como Process Builder o Flow y necesitamos darle más poder y poder hacer una integración a través de estas herramientas, también es posible. Para ello, lo único que hay que hacer es el trozo de código que nosotros tengamos para poder hacer la integración con un sistema externo, solamente poniéndole la anotación invocable method, ya sería totalmente visible para estas herramientas como Process Builder y Flow. Vale, bueno, pues acabamos con esta demo que es la de código, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una demo de cómo llamar desde Salesforce a Slack, hacer un post en un canal de Slack, ¿vale? Utilizando código, desde luego. Entonces, lo que tenemos aquí, os voy a enseñar un poco lo que hemos tenido que hacer, ¿vale? Voy a ir a Setup. Lo que tenemos es un canal de Slack que se llama Campamento Remoto, eso es lo primero que nos hemos creado, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es irnos a un Remote Site Setting para autorizar que Salesforce pueda llamar a Slack, ¿vale? Básicamente lo que he hecho ha sido crearme un nuevo Remote Site, ¿vale? En el que le he dicho que, bueno, le he puesto el nombre de Slack y le he dicho que se pueda conectar a Slack a través de un webhook, ¿vale? Esta es la URL que hay que poner aquí. El webhook es necesario para poder llamar desde otro sistema hasta a Slack, ¿vale? Y llamar al canal que queremos. Básicamente esta es la URL para creártelo en Slack. Tienes que ir aquí a la API de Slack y te creas uno nuevo. Básicamente sería tan fácil como esto, decirle que quieres postear a un canal y lo permitirías, ¿vale? Porque esto lo que nos va a generar, si vuelvo aquí, le he dado a cancelar porque ya tenía uno creado, es un webhook que se llama, ¿vale? Que es toda esta URL que es la que vamos a llamar desde nuestro código para decir, vas a postear exactamente a ese canal, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hemos hecho aquí es crearnos una clase Apex en la que vamos a mostrar en la que vamos a hacer el código que va a llamar que va a postear un mensaje en Slack. Déjame abrirlo un momento. ¿Vale? Le hemos llamado Slack Publisher.
Perdón. Vale. Básicamente, lo que tenemos aquí son varias cosas. Tenemos aquí una variable en la que hemos puesto el Slack webhook, que es todo esto que nos hemos copiado de antes, ¿vale? Esto lo hemos puesto aquí un poco hardcodeado, no es lo más ideal, pero bueno, para hacerlo más sencillo lo hemos hecho así, pero vosotros deberíais intentar buscar algo un poco que fuera más seguro, que lo ponga, que no necesites cambiar el código cada vez que tengas que cambiar esto, ¿vale? Y luego lo que hacemos es hacer la estructura de un mensaje para postear en Slack, ¿vale? Entonces, vamos a decir la propiedad está lista de tal marca y otras propiedades, ¿vale? Y esto básicamente se corresponde a todos estos tipos de variables que vamos a poner, ¿vale? Todo esto tomará sentido porque lo que vamos a hacer es tener un process builder del que escuchemos a nuestro objeto cerveza. Cuando haya un cambio o una nueva registro de cerveza, el Process Builder se va a lanzar y va a llamar a este clase, va a llamar exactamente a este método que tiene la notación invocable method. Por eso lo podemos llamar desde el Process Builder, ¿vale? Y lo que también hemos definido aquí son invocable variables, que son variables que también podemos definir en el Process Builder. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas variables que definimos en el Process Builder para construir nuestro mensaje, ¿vale? Ahora lo veréis un poco más de sentido cuando os enseñe en el Process Builder, ¿vale? Pero esto tenemos varias variables, una que se llama el nombre del objeto, el valor de un campo, el nombre de un campo y el valor de otro campo, ¿vale? Y aquí tenemos el método que es al que vamos a llamar para postear, ¿vale? Básicamente esto le pasamos una lista de registros que tiene que publicar, ¿vale? Y son, como veis, no es del objeto tipo cerveza, sino de este otro tipo que es genérico, porque hemos escrito este código para que sea genérico y podamos utilizarlo con cualquier tipo de objeto, ¿vale? Bien podríais hacerlo también específico para un objeto en particular, para accounts, para contacts o lo que sea, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es decirle, bueno, pues con todo esto nos vamos a formar el mensaje, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, cuando tengamos nuestro mensaje, lo vamos a llamar, poner en una queuable, en una cola para llamar, es que no sé cómo se llama eso en español, y le pasamos la URL a la que queremos postear, que es el webhook que habíamos creado de Slack, ¿vale? Para postear a ese canal en específico, con el método post y el body, ¿vale? Si sigo bajando un poquito por aquí, veis que cuando llamo al execute, ¿vale? De nuestro método del enqueuable de la clase está... Encolable. Encolable, gracias. Vale, pues seguimos la estructura, la misma que habíamos definido antes en la transparencia. Veis que tenemos nuestra clase HTTP request, que ponemos el endpoint, que es la URL que le estamos pasando por aquí, que es el webhook, ¿vale? Le posemos el método, que era el método post que había por aquí, y le pasamos el body, ¿vale? Que es el mensaje, que es lo que vamos a pasar a ese canal de Slack, ¿vale? Y básicamente instanciamos la nueva clase HTTP y esperamos la respuesta, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar el Process Builder. Hablo muy rápido, así que si hay algún... Y tampoco estoy viendo los mensajes. Si hay alguna pregunta, me decís, ¿vale? Bueno, básicamente tenemos un Process Builder en el que hemos empezado con el objeto cerveza y le decimos que en cualquier momento que se haya un registro que se cree o se edite, pues queremos que este Process Builder se lance. Aquí le decimos que no haya ningún criterio, no haya ningún filtro, que siempre se ejecute. Y lo que hacemos es aquí decirle que la acción que queremos hacer sea un call apex, ¿vale? Ese es el tipo de acción que tenéis que poner. Entonces, cuando ya ponéis aquí call apex, os va a aparecer ese método que es post Slack, ¿vale? Que es el invocable method que teníamos. Y cuando lo hemos puesto aquí, lo que nos aparece son esos 4 valores que teníamos definidos aquí en las invocable variables, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es decirle,
el object type, que es un string, es de tipo string, simplemente se llama cerveza. Esto es un string, pero lo podría haber llamado cervecitas si me hubiera dado la gana, ¿vale? Sin embargo, este es un field reference. Lo que quiero es que me dé el nombre, el valor del campo nombre de ese objeto, de ese registro cerveza que se ha modificado o se ha creado, ¿vale? El siguiente es una label, que también le podría haber llamado lo que me hubiera dado la gana, pero es aquí me refiero a la etiqueta del campo que yo quiero poner, ¿vale? Esto podría ser un texto cualquiera, ¿vale? Y el último es, otra vez, una variable de tipo field reference en el que yo me quiero traer el valor del campo custom temperatura, ¿vale? Entonces, es tan simple como eso y si yo voy ahora a mi objeto cervezas y me creo una nueva, pues no sé, tampoco yo soy muy cervecera, así que no me sé muchas. ¿Alguien me ayuda? Alhambra. Venga, Alhambra. Grana ahí. No te Tirando para tierra. porque Cruzcampo siempre genera mucha polémica. Alhambra, y tenemos aquí una picklist en la que tenemos varios tipos de temperaturas, ¿vale? Entonces voy a poner que la Alhambra, como hace calor en Granada, no está muy fría, está templadina. Entonces lo guardo y si yo voy a mi canal de Slack, veis que tenemos un nuevo post con el mensaje que nosotros habíamos construido, que es la cerveza está lista, la marca Alhambra y temperatura templada, ¿vale? Y es tan sencillo o tan complicado como eso, que requiere un poquito de código, pero bueno, era lo que os queríamos enseñar, ¿vale? Y ahora te lo paso, Agustina, para que hagas las demos del Point. A ver Hay si que hay añadir suerte. test también, ¿eh? Hay que añadir test Sí. cuando se haga bien. Vale. A ver, compartir. Con un poco de suerte ya sí podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues yo os voy a hablar de una de las herramientas de integración que proporciona Salesforce, que se llama Salesforce Connect. Esta nos va a ayudar a poder crear una sincronización con un sistema externo, de forma que nosotros vamos a poder visualizar la información que hay en un sistema externo dentro de Salesforce. No vamos a duplicar los datos, vamos simplemente a visualizarlos, de forma que esta información que vamos a poder tener en Salesforce no va a usar el storage limit, límite de almacenamiento que tenemos en la organización, que muchas veces nos da bastantes problemas. Al final, bueno, otra de las características de Salesforce Connect es que al final cualquier modificación o creación o eliminación de registros en este sistema externo va a hacer que esta información se vea en Salesforce en tiempo real. Salesforce siempre habla está muy orgullosa de esta herramienta y dice que es un real-time event. Al final no va a haber ningún tipo de retraso. Los retardos van a estar la primera vez que tú entres cada vez que tú entres en la organización, la primera vez que abras la pestaña donde vas a visualizar la información, porque tiene que crear la conexión con el sistema externo, y luego a partir de ese momento cualquier retardo va a ser por nuestra conexión a internet básicamente, como nos pasó ayer en el dry run, que no había forma de que cargara. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a poder traernos esa información? Al final vamos a poder hacerla por medio de un conector que puede ser de tipo OData, o incluso podemos hacer un conector custom en Apex, y esto va a vivir ya todo dentro de nuestra organización de Salesforce. Vamos a pasar a la demo y os enseño así un poquito más. Vale, esto por aquí. Este no es. Aquí, venga. Vale, pues si nos vamos a integraciones, aquí nos encontramos con los External Data Source. Para poder hacer esta integración con un sistema externo, vamos a tener que crear un Data Source. En mi organización únicamente tengo uno porque solamente me permite de forma gratuita tener un External Data Source, pero si tenemos pago y demás, podemos crear varios. Lo primero de todo es explicaros cómo crear este External Data Source, que al final va a ser el que nos va a ayudar a hacer esta conexión con el sistema externo. Bueno, voy a explicar un poquito más de qué va la demo. Yo tengo una hoja Excel
con información sobre reservas en un hotel, ¿vale? Y quiero mostrar dentro de Salesforce esta información como si fueran registros. Cada línea del spreadsheet va a ser un registro en Salesforce, ¿vale? Entonces, yo tengo una aplicación hecha en Java y alojada en Heroku, y esta aplicación va a leer la información de mi Google Spreadsheet y me va a traer la información o va a mandar la información a Salesforce. Para ello, tengo que crear primero el External Data Source. Si le damos a Edit, os voy a enseñar un poco cómo está creado. Aquí lo importante es poner qué tipo de conector voy a utilizar. Yo en mi caso he utilizado el 2.0, pero podría ser el OData 4.0. En el caso de que crear un conector custom con Apex, aparecería aquí directamente la clase de ese conector, aparecería en el desplegable. En el caso de que no tuviera un custom conector, no aparecería esta opción. Luego existen otros tipos de conectores. Sinceramente no he testeado el resto. El único del que os puedo dar un poquito de más información es el de CrossOrg, que al final lo que va a hacer es poder conectar, en vez de con un sistema externo, con otra organización. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto en Financial Force en el que queríamos tener un sitio centralizado de información que venía de diferentes organizaciones. Y esta fue una de las opciones que barajamos, tener como una especie de organización padre y enlazar todas las organizaciones con esta organización y poder visualizar ahí toda la información. Finalmente no pudimos utilizar el CrossOrg porque External Objects es un tipo de objeto muy potente en Salesforce, pero, por ejemplo, nosotros necesitábamos información de un objeto de sistema y External Object no lo soportaba. Bueno, continuamos. Después de seleccionar el tipo de conector, te pide una URL. Como he comentado, mi aplicación está alojada en Heroku, así que lo único que tengo que poner es la URL que me proporciona Heroku. Y nada más. A partir de eso, ya tenemos el conector creado. Y el siguiente paso es darle al botón de Validate and Sync. Este botón lo que va a hacer es hacer la conexión con, en mi caso, con Heroku. Se va a ejecutar el proceso y va a traerme todos los objetos que se hayan construido fuera. Al final en Java vamos a estar creando tablas, por así decirlo, y esa información la va a traer aquí. Lo va a convertir en objetos de tipo externo, External Objects. Están aquí los objetos externos, ahora después pasaremos a visualizarnos, pero aquí lo importante es ver que se va a crear, bueno, o te dice que voy a crear un objeto externo por cada uno de las tablas que me he encontrado en este sistema externo, y aquí me va a indicar si las propiedades de este objeto están sincronizadas, es decir, si están todos los campos creados, si alguno, por ejemplo, ha pasado de tipo string a tipo fecha o algo así. En el caso de que no estuviera alguno sincronizado, aquí nos aparecería esa información y simplemente tendríamos que marcarlo y darle a sincronizar. Esto nos va a crear, como he comentado, los external objects de forma automática. Podemos crear los objetos de forma manual, es decir, yo tengo aquí mi Hotel Reservation y podía crearme directamente de forma manual el objeto con un campo de tipo integer, room number, el start date, etcétera. Pero realmente os recomiendo utilizar el Validate and Sync porque siempre va a tener la información de forma más precisa. A lo mejor tú aquí te confundes si pones que esto es de tipo string por lo que sea y sin embargo el Validate and Sync te lo va a poner que es de tipo fecha. Si abrimos Hotel Reservation, podemos ver que el objeto es muy similar a los custom. Una de las diferencias importantes es que termina en /X en vez de C. Y los Standard Fields va a tener un campo llamado Display URL, que este campo lo que va a hacer es, si cogemos esta URL y la pegamos en el navegador, nos vamos a mostrar en formato JSON la información de ese registro. Entonces, por ejemplo, en vez de ver el primer registro, el número 1 de la habitación, del 1 de mayo al 3 de mayo, etcétera, pues lo vamos a ver esa información en formato JSON. Luego, por otro lado, tenemos el campo External ID. Como es normal en los sistemas externos,
el concepto de Salesforce ID no existen, pero necesitamos de alguna manera mantener que un registro es único. De esa forma vamos a poder hacer SOQLs, SOSLs, etcétera, que son herramientas que se pueden utilizar con los External Objects. Entonces, lo que es este External ID va a ser el que va a proporcionar que el elemento, que el registro sea único. Y luego además, pues tenemos todos los campos que se han creado de forma automática. Tenemos checkbox, números, datetime, etcétera. Si seguimos bajando, tenemos page layout, tenemos search layout, botones. Podemos crear, por ejemplo, una página, añadir un botón que se muestre en los external objects. Al final, poder trabajar con ellos es muy similar a los objetos custom. Algo que me gustaría mostrar aquí es que la opción o el tipo de relación master detail con los objetos externos no existe, pero Salesforce nos proporciona workarounds con external lookups y con indirect lookups. No voy a entrar en detalle en estos tipos de relaciones, pero si queréis más información, hay blogs y hay otras charlas en las que se explican perfectamente estos tipos de relaciones. Vale, ahora si nos vamos aquí y buscamos Hotel Reservation, me he creado una pestaña con los registros de mi objeto externo. Como veis, está tardando un pelín en recargarse, está haciendo la conexión con este sistema externo. Mientras termina, aquí veis los 6 registros y aquí voy a recargar para que veáis que no hay trampa ni cartón. Aquí todo es de verdad, están los mismos registros. Si yo aquí cambio y digo que esta habitación ya se ha apagado, tengo que pasar aquí, si no, refresco de nuevo. Me aparece que la habitación ya ha sido pagada. Y si, por ejemplo, añado un nuevo registro, el 24 hasta el día 9, por ejemplo, y esta no ha estado pagada, si refresco, vamos a tener el nuevo registro que acabo de crear, ¿vale? Bueno, eso es en principio todo lo que os iba a contar sobre External Objects. Y la siguiente demo es explicar un poco integraciones. En este caso ya sí que es totalmente Clicks No Code, porque con Salesforce Connect al final tienes que crear el conector, le tienes que pedir a alguien que te cree esa conexión, una aplicación en Heroku que te lea la información del sistema externo, o si haces un conector custom, pues igual en Apex. Pero aquí sí que es Clicks No Code. No voy a entrar muy en detalle sobre lo que es Heroku y Heroku Connect, etcétera, porque eso ya lo estuvo explicando Julián en una sesión que dedicó única y exclusivamente a Heroku, pero sí comentaros que para poder utilizar Heroku Connect necesitamos una base de datos que se añade a Heroku por medio de los add-ons y mi Heroku Connect. Yo aquí lo tengo ya abierto. Y aquí el esquema que le he añadido es campamento remoto porque cada vez yo aquí podría tener en mi entorno, en mi Heroku, podría tener diferentes Heroku Connects. Lo que os he comentado antes de la funcionalidad de CrossOrg, que teníamos una organización y necesitábamos información de diferentes organizaciones, al final la solventamos con Heroku Connect. Creamos un Heroku y teníamos diferentes Heroku Connect a distintas organizaciones. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque algo importante es el esquema. Cada Heroku Connect va a tener un esquema diferente. Con esto, cuando yo vaya a mi base de datos, quiero hacer una query, si yo tengo un único Heroku Connect no va a pasar nada, voy a poder hacer un select asterisco from account y voy a poder visualizar la información, todos los registros de account, pero si tengo diferentes Heroku Connects es necesario que añada el nombre del esquema, si no, no va a saber de dónde sacar la información, ¿vale? Entonces, si yo hago esta query, tengo 12 registros y ahora si me voy a la organización y busco, bueno, tengo aquí, accounts, podéis ver que tengo esos 12 registros. Aquí sí le doy a New y me creo una cuenta para mí.
tendría que irme de nuevo a Heroku Connect y aquí en Mappings tengo todos los campos, todos los objetos que he mapeado dentro de esa organización. Cada 10 minutos se actualiza, pero para no esperar, si le damos a Pull Now, va a actualizar la información que tiene Heroku Connect y ahora mismo ya tenemos 13 registros. Si nos vamos aquí a la base de datos y hacemos de nuevo la query, ya tenemos aquí al final el nuevo registro. Entonces, esta herramienta es muy potente, ya que es solamente clicks no code y va a traerte toda la información que tiene Salesforce a una base de datos y a partir de ahí tú, pues una aplicación en Heroku o incluso en Amazon y linkas este Heroku Connect con Amazon, puedes hacer tu aplicación y utilizar los datos de Salesforce. Y nada más por mi lado. Dejo de compartir y todo tuyo, Julio. Julio, estás en mute, corazón. Sí, perdón. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues ahora lo que vamos a pasar a ver son las integraciones con MuleSoft. MuleSoft es la plataforma que compró Salesforce hace un par de años, en el 2018 creo que fue más o menos, o entre el 17 y 18. Y bueno, pues lo que hizo fue integrar una plataforma que ya tenía un montón de integraciones y de experiencia en hacer sistemas hablar y bueno, pues aprovecharse de todo eso, ¿no? Y mejorarlo e integrarlo dentro de su plataforma. Entonces, vamos a hablar un poquito de conceptos y luego vamos a ver un par de demos muy chulas. Bueno, pues un poco, ¿cuáles son las ventajas de MuleSoft y por qué utilizaríamos MuleSoft en vez de utilizar pues todas las opciones que hemos visto antes, que son innumerables? Bueno, sí son numerables, que las hemos contado, pero son muchas, básicamente. La ventaja de utilizar MuleSoft es que lo que tenemos es, podemos hacer una red de interconexión de aplicaciones, ¿vale? En vez de conectarnos desde el sistema A al B y desde el A al C y desde el A al D o lo que sea, lo que podemos hacer es conectar el A con el D con el C y hacer una red realmente de sistemas que se conecten entre sí, se llamen entre sí, ¿vale? También lo que podemos hacer es crear todo se basa en el concepto de la de la API-led connectivity, que básicamente es que hacemos toda nuestra arquitectura basándonos o centrándonos en las APIs de esos sistemas, ¿vale? Entonces, nosotros podemos o bien crear nuestras propias APIs, como también podemos en Salesforce, y una vez que hemos creado una API, la podemos reutilizar tantas veces como queramos. No tenemos que volver a escribir el código, no tenemos que volver a hacerlo. Entonces, eso nos hace que sea mucho más rápido, que cuando creamos una aplicación podamos reutilizarla también, que por supuesto es muy seguro, podemos seguir la misma seguridad que teníamos igualmente con Salesforce y con otros sistemas y lo que podemos hacer es eso que lo podamos correr en cualquier sitio, tiene la versión cloud y la versión on-premise que veremos ahora y realmente es esa un poco las ventajas de utilizar MuleSoft, sobre todo la opción de reutilizar y que tiene muchísimos conectores como ahora veremos. Vale, pues ¿cómo conseguimos esa conectividad centrada en las APIs? Pues los componentes básicos son los conectores. MuleSoft proporciona una serie de conectores que implementan las APIs de los sistemas con los que van a conectar. Y hay sistemas tan modernos como Amazon, como Salesforce, como Slack, pero también hay sistemas bastante más antiguos. O sea, podrías mandar un correo electrónico, podrías leer de un servidor FTP, leer de un correo, de un fichero CSV. O sea, este es el poder de MuleSoft. Integra con todos los sistemas habidos y por haber y es como el hub, es como el centro donde todas esas interconexiones se pueden volver a redirigir de un sistema antiguo a uno nuevo o viceversa, ¿no? Entonces, estos conectores nos permiten crear aplicaciones de Mule. Pues simplemente con un conjunto de conectores creamos una aplicación
porque la vamos a hacer ir del flujo de entrada al flujo de salida, transformándola y haciendo diferentes acciones, ¿no? Para eso, MuleSoft nos proporciona tanto una herramienta que podemos descargar en local, que es un sistema parecido a Eclipse, que es muy visual, todo es muy visual, todo es drag and drop. Y también tenemos una versión de el MuleSoft Studio, que es la versión en la nube. Aparte de eso, MuleSoft tiene su propio App Exchange, por así decirlo. Es un repositorio de... O sea, tú cuando creas tu propia API la puedes compartir con el resto de tus usuarios o incluso la puedes publicar para que esté disponible disponible de manera general, ¿no? Entonces, si alguien ha hecho algo y está publicado y tú necesitas exactamente eso, no tienes que hacerlo tú propio, simplemente puedes utilizar la API que ya está disponible ahí para ti. Y bueno, pues las cosas que podemos hacer con MuleSoft, y bueno, en realidad esto es un poco común a cualquier tipo de integración. Básicamente lo que tenemos son operaciones de transformación de datos, o que también se llaman ETLs, que básicamente es Extract, Transform and Load, que es extraemos datos de un sitio, ¿vale? De un sistema, los transformamos, jugamos con ellos, podemos hacer todo ese tipo de operaciones que tenemos ahí listadas, como merge de datos, agregaciones, transformaciones de esos datos, los enriquecemos, les hacemos filtros, hacemos cualquier tipo de transformación que necesitamos y finalmente lo que hacemos es con esos datos transformados, ¿vale? Los cargamos en otros sistemas, ¿vale? Eso es lo que significa ETL y ese es un poco el concepto que cualquier tipo de estos sistemas, ya sea MuleSoft o hay otros sistemas como Talent o cualquier otro tipo de sistemas, nos permiten hacer, ¿vale? Muy bien, pues bueno, entonces vamos a ver ahora una demo en la que vamos a hacer una carga de datos periódica de un sistema que produce ficheros CSV y los vamos a sincronizar con Salesforce, ¿vale? Y esto va a estar centralizado a través de MuleSoft. Vale, pues vamos a ver primero el diseño de la aplicación Mule con una aplicación con una plataforma local, ¿vale? Esto es un ejecutable que te descargas y para aquellos que hayan desarrollado en Java pues y hayan utilizado Eclipse van a ver que esto es la interfaz es muy similar, ¿vale? Tienes aquí tu proyecto con tus paquetes y demás, pero es todo muy visual, ¿vale? Tú tienes tus componentes, aquí puedes filtrar por los componentes y aquí pones Salesforce, te van a salir los componentes. Perdona, Julio, sigo viendo la pantalla de transparencia, no sé si ¿Sí? he cambiado. Pues la he cambiado, sí. Si no deja de compartir y vuelve a compartir, a ver si... Vale. ¿Ahora? No vemos nada. No, todavía no. ¿No? Ahora sí. Ahora. Vale, pues esto es lo que estaba mostrando, ¿vale? Estoy mostrando la aplicación que te descargas para diseñar tus aplicaciones Mule, ¿vale? Y tiene una interfaz muy similar a Eclipse. Bueno, está basado en Eclipse, de hecho. Tienes aquí tus proyectos y tienes tu espacio de trabajo en el que pones todos los elementos que necesitas, ¿vale? Lo que estaba diciendo era que tú puedes buscar aquí y hay un montón de tipos de componentes de Salesforce. Puedes buscar, pues no sé, email. Hay un montón de componentes que estos son los conectores que te permiten crear tu aplicación, ¿vale? Entonces, la situación que tenemos, el escenario es, imaginemos un sistema muy antiguo, ¿vale? Que no tiene capacidad de hacer llamadas a una API. Pero lo que sí puede hacer es extraer CSVs. Tú puedes descargarte, tú puedes producir un fichero, ¿vale? Donde tú expongas la información que quieres sincronizar con Salesforce. Lo que vamos a hacer es sincronizar las cuentas de este sistema antiguo con las cuentas de Salesforce. Entonces, el CSV pues, va a tener estas siguientes columnas. El ID externo, el account name y luego varias otras propiedades que se pueden mapear a las cuentas.
¿vale? Si vemos, si nos fijamos, aquí tenemos una lista, la lista de cuentas que está... Julio, ¿estás en Salesforce ahora? Sí, No se ve. no se ve. ¡Ah! No me digas. Anda, que va a quedar bien. Vale. Espérate, voy a parar otra vez, ¿vale? Voy a compartir toda la pantalla, a ver si... Mejor, sí. A ver, voy a parar toda tu pantalla. Pues lo doy todo, papi. Va a ser eso. Vale, ahora sí cambio si se ve, ¿no? Ahora sí. Vale. Vale. Pues entonces aquí tenemos la lista de cuentas, ¿no? Que es la que vemos aquí en las accounts. Pues vamos a ver cómo hemos conseguido eso. Tenemos aquí el diseño de la aplicación que vamos a hacer, para lo cual hemos cogido un componente que es Scheduler. Esto lo que va a hacer es ejecutar esta aplicación con una frecuencia. En esta frecuencia, en este caso hemos elegido 30 segundos, ¿vale? Pues cada 30 segundos va a ejecutar todo lo que está declarado después. Como vemos, simplemente con hacer doble clic te da una serie de parámetros que puedes configurar y ya está. Simplemente muy visual y bastante intuitivo. El primer elemento que vamos a hacer va a ser leer un fichero CSV. Sí es verdad que esta aplicación es bastante pesada y consume bastantes recursos, y aquí compartiendo la pantalla y con la llamada, pues puede que vaya más lento. Pero bueno, voy a ir describiendo lo que vamos a ver en este componente, que este componente lo que describe es un fichero CSV. Tú le vas a decir que lea el fichero CSV que está en esta localización, ¿vale? syncaccounts.csv, que es directamente este que yo tengo aquí abierto, ¿vale? Entonces, ese componente va a leer ese fichero y una cosa importante es el formato de los datos, ¿no? MuleSoft directamente, cuando tú declaras el tipo de formato, si le dices el fichero que te va a leer, te obtiene pues el formato, el esquema de tus datos a raíz de las columnas que tiene el CSV, ¿vale? Otro componente que hemos puesto aquí es un log. ¿Por qué? Pues porque para depurar viene muy bien. Si vemos esto ha empezado un servidor y aquí va poniendo cada 30 segundos el log de lo que va ejecutando. Esto lo empecé a ejecutar antes de presentar, porque también consume recursos. El siguiente componente, aquí estamos estableciendo una variable, estamos haciendo un mock de un cambio de divisas, ¿no? Bueno, pues podríamos tener una llamada a un sistema en tiempo real de cambio de divisas, a otra API en el que obtuviéramos el tiempo real, pero por simplicidad le hemos puesto un valor constante, ¿vale? Que se va a establecer en esta variable que se llama exchange rate. Y antes de entrar en la transformación del mensaje, voy a mostraros el componente de Salesforce, ¿vale? Este componente de Salesforce vamos a ejecutar una acción upsert sobre el objeto account, ¿vale? Que tiene definido el external ID FTP ID, que es el que viene del CSV. Pues para configurar la conexión a Salesforce, lo único que tienes que hacer es aquí darle a añadir, ¿vale? Que yo voy a darle a edit porque ya está creada. Y pues volvemos a lo mismo. Es una interfaz muy visual, muy intuitiva, y lo único que tienes que hacer aquí es darle las credenciales y probar la conexión. Una vez que pruebas la conexión, ya sabes que te ha conectado bien con Salesforce, y esto te trae directamente la definición del metadata de Salesforce. Entonces puedes elegir pues de todos los objetos que tengas, el que tú quieres para mandarle los datos que tú has estado extrayendo del CSV, ¿no?
una vez que haces eso, vamos a ver ya el Transform Message, que este es realmente donde reside el poder de MuleSoft a la hora de transformar y de unir una entrada con una salida. Si vemos aquí, tenemos una serie de campos de entrada que son los que están definidos en nuestro CSV y aquí en la derecha tenemos unos campos de salida que, como todos identificaréis, son los típicos campos de una cuenta en Salesforce. ¿Vale? Pues entonces, el Transform Message te permite mapear los campos de entrada a tus campos de salida. Simplemente con drag and drop. Tú pinchas y arrastras y ya se te mapea, ¿vale? Pero aparte de eso, puedes hacer incluso transformaciones más elaboradas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho, que esta es bastante simple, es poner en mayúscula el nombre de la cuenta y en el revenue hemos multiplicado la cantidad por el cambio de divisa, ¿vale? Pues para añadir una operación matemática simplemente. Entonces, esto es una operación absurd, que quiere decir que si ponemos un registro nuevo lo va a crear en Salesforce y si actualizamos un registro que ya existe en Salesforce lo va a actualizar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar un registro nuevo, ¿vale? Que es el 7, el MuleSoft Campamento Remoto, ¿vale? Y voy a cambiar también la demo 3, que voy a poner MuleSoft con cervecitas, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo guardo este CSV, ¿vale? Hemos visto que esto lo acabas de imprimir, que son las 18:33, pues entonces, dentro de 30 segundos, va a volver a leer este fichero CSV y lo va a mandar a Salesforce. Voy a refrescar aquí para que se vea que esto está todavía como antes. Y ahora 30 segundos no sé cuánto tardan en pasar, pero vamos a ver que ya, mira, ya vemos que ha leído la nueva entrada, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si refrescamos aquí, pues vemos dos cosas. Primero, que ha creado MuleSoft Campamento Remoto, que es el nuevo registro que hemos añadido. Y dos, que también ha modificado el registro anterior y le ha puesto MuleSoft con cervecitas. O sea, tenemos las dos operaciones. Entonces, recapitulando, aquí tenemos una aplicación Mule en la que hemos utilizado varios conectores para leer de una fuente, hemos hecho unas transformaciones y al final hemos mandado información a Salesforce. Aquí, si veis, no hemos hecho nada de código. Aquí hemos hecho todo drag and drop y lo único que hemos hecho ha sido configurar algunos parámetros de los parámetros estándar que te proporciona los conectores de MuleSoft. ¿Vale? Y con esto vamos a pasar a la última demo, que es la que hace Laura, y entonces voy a dejar yo de compartir. Y te cedo la palabra otra vez. Vale. Fenomenal. Bueno, pues en esta última integración, básicamente, pues también yo, es monotema con Slack, queríamos hacer también una integración de Salesforce hacia Slack, ¿vale? ¿Y por qué también queríamos hacer esta? Para que veáis la diferencia entre todo lo que hemos tenido que hacer antes de escribir código, hacer un process builder, hacer el remote site setting y todo el rollo, a lo sencillo que es hacerlo con MuleSoft. Básicamente hacer lo mismo, que es una vez que un registro se crea o se edita en Salesforce, vamos a hacer un mensaje a un canal de Slack, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la versión web del Anypoint Studio, ¿vale? Que básicamente es anypoint.mulesoft.com y esta es la versión cloud de lo mismo que ha estado enseñando Julio, ¿vale? Es un poco más ligera y un poco más guay, diría yo. Entonces, aquí lo que hemos hecho es crearnos, bueno, o coger dos elementos. Simplemente con dos conectores que existen ya nos vale. Simplemente lo que tenemos que hacer es aquí un Salesforce Connector o New Object. Aquí simplemente queremos cada vez que se cree un registro en el objeto party, que es un objeto custom, lo que vamos a hacer es postear Slack, ¿vale? Lo que hacemos es hacer lo mismo que hacía Julio,
básicamente le ponemos la conexión y aquí le hemos puesto el username, password, el security token para que se conecte a Salesforce, ¿vale? Una vez que lo tenemos, podemos testearlo. Veis que la interfaz es un poco más moderna y está un poco más cuidada, ¿vale? Y veis que nos hemos podido conectar, pero el concepto es exactamente el mismo que ha explicado antes Julio. Una vez que ya estamos conectados, lo que vamos a ver es que aquí pues tenemos todos los objetos que tenemos también en Salesforce y que vamos a escucharlo cada 5 segundos, ¿vale? Entonces, vamos a estar escuchando a Salesforce cada 5 segundos y si hay algún cambio y si hay un nuevo registro, ¡pum!, vamos a conectar con Slack, ¿vale? Simplemente para añadir otro conector, conector. Básicamente, simplemente hay que clicar en el signo de más y aquí ponéis pues, cualquier cosa, por ejemplo, como un log, el logger que ha utilizado antes Julio, etcétera, ¿vale? Pero para hacerlo muy, muy sencillo y que veáis lo fácil que es hacer este tipo de cosas con MuleSoft, pues solo hemos añadido el siguiente, que es un conector a Slack, ¿vale? Es un conector a Slack de tipo post message a un chat, ¿vale? Entonces, aquí también lo que tenemos que hacer es crearnos la configuración para conectarnos a Slack, ¿vale? Le doy a Edit para que veáis un poco lo que hemos hecho. Y aquí lo que hemos hecho ha sido conectarnos con una token connection, ¿vale? Que esto también lo podéis conseguir haciendo una aplicación, ¿vale? Y de esta aplicación conseguís el token, ¿vale? Es también con la API de Slack, como hemos hecho antes el webhook. Simplemente quería enseñaros cómo era. Si vuelvo para acá, bueno, pues una vez que ya he puesto el token, ¿vale? Simplemente le doy a test y debería funcionar otra vez, ¿vale? Y aquí lo que hacemos, si cancelo, lo que veis es que una vez que ya estamos conectados, vamos a decirle a qué canal nos queremos conectar o queremos postear el mensaje, ¿vale? Y le ponemos el mensaje que queramos. Básicamente, enhorabuena, un poquito de palmas y así alegría. Ha sido invitado a el campo name, ¿vale? Veis que podemos hacer name, pero también podríamos hacer transformaciones como las que ha hecho Julio, pero en este caso simplemente sería pues haciendo clic y tan sencillo como eso, ¿vale? Sí, vuelvo aquí, perdón, que está un poquito caprichoso, ¿vale? Le ponéis el campo que queráis aquí y podríamos añadir pues más campos, que los tenéis aquí todos los campos que tenemos de ese objeto, ¿vale? Que podríamos poner, yo qué sé, el creative date, ¿vale? Podríamos añadirlo, ¿vale? Simplemente ahora mismo lo voy a quitar y sería tan sencillo como simplemente escribir y hacer drag and drop de los campos y hacer nuevas transformaciones. Lo que también podéis hacer, en vez de utilizar estas tan sencillas que hay aquí, pues podríais hacer clic aquí en Convert to Expression y utilizando el lenguaje de MuleSoft que se llama Data Wave, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero algo así, podéis hacer otro tipo de transformaciones, ¿vale? Simplemente podéis ir a la documentación del Data Wave y os enseña cómo podéis escribir este tipo de código para hacer transformaciones mucho más complicadas de lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Simplemente aquí no hemos hecho nada. Entonces, como tenemos esto ya corriendo, bueno, lo deberíamos tener corriendo, le doy a test. Veis que realmente es que es súper sencillo, lleva 5 minutos, lleva mucho más crear la aplicación de Slack que el resto, ¿eh? No lleva nada, ¿vale? Abre la pestaña de logs, Lauri. Sí, espérate, ya no me acuerdo dónde está. Abajo a la derecha. Ah, sí, perdón. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación aquí corriendo, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la org de Salesforce, tenemos aquí un objeto que se llama Parties, y si yo me creo uno nuevo, ¿vale? Y le digo senderismo, porque como es un campamento, pues vamos a hacer de senderismo, campamento y cervecitas, para seguir con el tema. Location, pues va a ser en el mejor pueblo de España, que es el Hoyo de Pinares. Si no, mira, ahora yo es que voy a aprovechar el COVID. Si queréis ir a un sitio a hacer senderismo fenomenal, en Hoyo de Pinares, en Ávila, está en todos los sitios. Y cuando queráis. Por ejemplo, en julio, que os vais para allá el próximo fin de semana. El primer fin de semana de julio.
Y le dais a Save, vamos, le damos a Save, y lo que va a pasar, si volvemos ahora aquí, deberíamos ver que esto empieza a escuchar y que hace cositas. Veis que estas dos cosas se han puesto ya verde, ¿vale? Y no veo nada más, pero no sé si es que lo tengo más abajo aquí. Pero bueno, el mensaje se ha puesto. No sé por qué no me pone aquí nada del log. Nada, simplemente está aquí corriendo. Ah, aquí, New Object Listener. Anyway, bueno, como veis, el mensaje se ha posteado y veis que esto lo ha puesto en mayúsculas, como lo hemos dicho, ha cogido el hoyo de Pinares y el día que le hemos puesto, ¿vale? Es una demo muy, muy sencilla. Realmente cuando tengáis que hacer cosas en MuleSoft serán mucho más complicadas que estas, pero bueno, era para enseñaros un poco cómo se puede empezar y cómo podéis empezar a jugar con MuleSoft. Y ahora voy a pasar otra vez a la presentación. Y básicamente, pues bueno, aquí queríamos pasaros cuáles son los recursos. Tenemos recursos hemos puesto los recursos para los diferentes tipos de temas que hemos hablado. Hay un super batch que está muy bien, que es el especialista de integración de datos, que es muy, muy completo y para poder llegar a hacer el super batch, como sabéis, tenéis que hacer otros batches intermedios, módulos. También hay un Quick Start de Salesforce Connect, que es lo que ha explicado Agustina, y uno un poco más larguito de Salesforce Connect. También hay un Quick Start de Heroku Connect, una guía rápida de MuleSoft para desarrolladores Salesforce, que esto es un blog post, si no me equivoco. Está el portal de tutoriales de MuleSoft, que es training.mulesoft.com, ¿vale? Y también os podéis crear una cuenta de prueba de Anypoint Platform, que es básicamente lo que hemos utilizado Julio y yo para poder hacer estas demos. Es como las Developer.org de Salesforce, que son gratuitas y podéis crear las que queráis, pero el problema con las de MuleSoft es que solo duran 30 días. Entonces, a los 30 días se va todo y tenéis que volver a empezar otra vez. Pero bueno. Tenéis varios emails o podéis ir poniendo un número diferente a cada nombre de usuario, ¿vale? Sí, bueno, el email es siempre igual, es el nombre de usuario lo que cambia, así que ni tan mal. Eso es. Así que nada, bueno, pues eso era todo lo que os queríamos explicar hoy. Si tenéis alguna pregunta, escribirla en el chat y la podemos contestar. Os la podéis preguntar desmuteándoos también. Como vayáis queriendo. Bueno, pero la clave de la charla es toda la multitud de opciones que hay para integrar. Hemos enseñado las opciones declarativas, opciones de código, hemos hecho cosas más difíciles o más fáciles y tú puedes elegir la que más se ajuste a tus necesidades. Si sabes código, pues a lo mejor te resulta más fácil haciéndolo con código, pero bueno, ya sabemos todo que añadir test siempre es un poquito más pesado. Perdón. y nada, pues yo creo que es un buen repaso sobre las opciones que tenemos de integración. Y nada, bueno, pues ya es tarde, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno. Sí, ya publicaremos las slides, o sea, el vídeo y los enlaces, pues igual que ha hecho Alba con el resto de las sesiones, las iréis recibiendo. Y nada, yo creo que el martes ya es la última. Sí, está aquí poniendo Alba que el martes es la última que la hace ella de test en Lightning Web Components. Así que, bueno, pues es la última sesión antes ya del verano. Se acaba la primavera, se acaba el estado de alarma y... A ver. y nada, pues... pero luego nos inventaremos otras cosas, ¿eh? Así que no hay problema. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. A ti. Hasta luego. Chao.